Somos testigos del amor de Dios y testigos del poder de Dios. Amamos la verdad, celebramos la diversidad. Somos ciudad de Dios, somos cultura de Pentecostés. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, especialmente en esta oportunidad, una vez más compartiendo con cada uno de ustedes su hermano en Cristo Jesús, Honorio Vázquez, para servir a Dios y al prójimo. En esta oportunidad quiero agradecer a tu persona, tú que estás visualizando en este momento. Si está a su posibilidad, usted puede compartir con las demás personas, amigos, parientes, todos los que está a su alcance, ¿verdad? Muchas gracias, porque sé que usted es un fiel visualizador, ¿verdad? Que en este momento nos estás visualizando. Y en esta oportunidad quiero compartir un tema de sumamente importante con cada uno de ustedes. Pero sin antes vamos a recibir la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este momento voy a compartir un tema de sumamente importante. Como ustedes saben que hemos estado compartiendo todos los puntos, los temas, lo que se habla acerca de los sacramentos, ¿verdad? Son 7 los sacramentos, pero ya estamos a punto de terminar todos los 7 sacramentos. Aquí estamos casi en el último. Voy a compartir aquí con ustedes el sacramento del orden sacerdotal. Tal vez lo hemos visto, tal vez hemos escuchado, tal vez nos han hablado de este tema del orden sacerdotal, pero no hemos centrado en ella, de qué se está tratando. En esta oportunidad voy a hablar del orden sacerdotal. El primer punto es el llamado de Dios a la vocación. El segundo, la institución del orden sacerdotal. Tercero, voy a hablar un poco acerca de la jerarquía. Primero, es a todos los jóvenes, señoritas, adolescentes y niños. El sacramento del orden sacerdotal es un llamado de Dios a la vocación. Básicamente no es un llamado de alguien o algo así, o porque te obligan o algo así por el estilo. No, es un llamado de Dios. El sacramento del orden sacerdotal es un llamado de Dios. Por eso en este momento voy a hablar el punto número 1, el llamado de Dios a la vocación. Comenzando desde el Evangelio de Marcos, su capítulo 3 y versículo 13. Nos habla nuestro Señor Jesucristo cómo Él eligió a los apóstoles. Dice, llamó a los que Él quiso para 2 misiones, para 2 cosas importantes. Primero, Jesús llamó a los que Él quiso para 2 cosas: para estar con Él y para enviarles a predicar. Para 2 cosas. Por eso, el orden sacerdotal es un llamado de Dios. Porque el Señor ya nos conocía desde antes que fuéramos formados en el seno de nuestra madre. Podemos ver en Jeremías capítulo 1 versículo 13. Dice que Él ya nos conocía antes que fuéramos formados en el seno de nuestra madre. Entonces, cada persona ya es destinado a que viene, ¿verdad?, en esta tierra. Por eso el llamado de Dios es personal, no es a todos, ¿verdad? Sí, es cierto que todos somos llamados, pero algunos son los escogidos para un servicio, para algo. En este momento,
La vocación es un llamado de Dios. Es un mandato de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiso. Por eso el Evangelio de Marcos nos habla, Él llamó a los que Él quiso para estar con Él y para enviarles. Entonces, no es un mandato de nuestros padres biológicos, es un mandato de Dios, o sea, es un llamado de Dios. Tal vez hemos estado en algún error en algunas ocasiones, especialmente con los padres. Tal vez hemos forzado a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes para entrar a un seminario. Pero lo correcto no es forzarlos. Es cierto, hay que darles un empujoncito, hay que instruirlos en la fe, pero no es un mandato de los padres biológicos. No podemos decir, tú vas a ser sacerdote porque lo quiero. Yo quiero que tú seas sacerdote, pero en realidad tal vez no es lo que el joven quiere, tal vez no es el adolescente lo que ha pensado, tal vez tiene otra misión diferente. Por eso el orden sacerdotal es un llamado de Dios para todos. Él escoge a quien Él quiere. Entonces no podemos forzar a los hijos o a los jóvenes. Es decisión personal de ellos. Es cierto, hay que instruirlos en ello. Entonces, puede ser que es llamado para esta vocación, o puede ser para otra vocación, para la vocación matrimonial. No hay otra salida, no hay otro medio donde ir, sino que tenemos solo dos opciones: a esta vida religiosa o a una vida matrimonial. Pero no puede existir otro medio, por decir, puede estar en noviazgo o puede vivir en unión libre por un tiempo o toda su vida. No, aquí la vida religiosa o el sacramento del matrimonio. Entonces, es un llamado de Dios para cada joven, para todos los adolescentes. ¿Cuál es su vocación? Es importante que descubre cuál es su vocación, porque es un llamado de Dios. Tal vez los padres han estado pendientes, le han dicho, yo quiero que tú seas esto. En realidad he escuchado de personas de que obligan a sus hijos de que sea sacerdote o que sea monja. En realidad no puede ser eso. Es una decisión personal de la persona o del joven, cuál es su vocación. Por eso han existido muchos errores en la iglesia, que cuando son obligados por sus padres biológicos, luego todo sale mal al final. Luego el sacerdote que ya es consagrado comete errores, empieza exclusivamente ha habido casos, violación de niños, o en fin, ya luego empiezan a decir, no, pero es que yo no quería esto, es que por mis padres me obligaron y todo eso. Entonces es una decisión personal, es el anhelo, si es el llamado de Dios. Entonces eso es el llamado de Dios de esta vocación, el orden sacerdotal. Punto número 2, la institución de este sacramento. En realidad podemos ver de todo lo que han dicho alrededor, ¿verdad? Lo que dicen las personas fuera de quién instituyó este sacramento. ¿Quién es el que dijo que tiene que haber sacerdotes? ¿Quién es el que dijo de que tienen que consagrar, tienen que estar en una parroquia o algo así por el estilo? En realidad es nuestro Señor Jesucristo instituyó este sacramento. Él fue y nadie más.
Podemos ver en el Evangelio de Lucas, su capítulo 22 y versículo 19. Es bien conocido este Evangelio. En el momento nuestro Señor Jesucristo, en la última cena, cuando Él instituyó la Eucaristía, también instituyó el orden sacerdotal. En el momento cuando Él dijo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, Él dijo esto, no dijo este simboliza mi cuerpo, no, Él dijo esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Pero también ese momento instituyó la Eucaristía. Después de eso instituyó el orden sacerdotal, porque luego, después de que mencionó esto es mi cuerpo, luego dijo, háganlo en memoria mía. Está diciendo o está dando una orden, háganlo en memoria mía. Eso es la institución del orden sacerdotal. Cuando Jesús dijo, háganlo en memoria mía. Que es un mandato que se tiene que hacer, sea como sea, se tiene que hacer. Eso es el orden sacerdotal. Entonces podemos ver el orden sacerdotal en hacer en memoria de Cristo. ¿Y a quién dijo? Es a los 12 apóstoles que estaban allí, a los que Él llamó. Se reunió con Él y les dio una orden a los 12 diciendo, háganlo en memoria mía. Eso es la institución del orden sacerdotal. ¿Quiénes fueran los obispos en ese tiempo? Fueron los 12 obispos, estaban presentes allí cuando Jesús les dio la orden de hacer en memoria de Él. Podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1598, dice, la iglesia confiere el sacramento del orden únicamente a varones bautizados. Podemos escuchar lo que la iglesia nos está diciendo, que el orden sacerdotal es únicamente, exclusivamente para varones. Tal vez ustedes han escuchado en otros países existen las sacerdotisas supuestamente. En realidad es una herejía, se ha levantado dentro de la iglesia. Supuestamente ellos dicen ser católicos y entonces han ordenado a mujeres para presidir la Eucaristía, para hacer todo rito en la iglesia. Pero en realidad es un error, porque la iglesia nos está diciendo que tiene que ser varón y no tiene que ser una mujer. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él llamó a los 12 y no llamó a ninguna mujer allí. Él estaba con los 12 cuando instituyó la Eucaristía. Él estaba con los 12, a los 12 Él le dijo, háganlo en memoria mía. Por eso el apóstol San Pablo entendió sobre este sacramento. Esto es el sacramento del orden sacerdotal, que es la institución del orden sacerdotal. Punto número 3. La jerarquía. Básicamente
No voy a desarrollar todo la jerarquía porque en realidad estuve viendo y investigando. Es larguísimo. Es un tema profundamente grande. Pero voy a tocar un punto acerca de la jerarquía. Todo esto se compone con una jerarquía. O sea, la iglesia tiene una jerarquía. El orden sacerdotal va por jerarquía. No solo simplemente lo va a ordenar como para sacerdote, lo va a ordenar para esto, para lo otro. En realidad hay una jerarquía. Lo que la iglesia nos está diciendo en el numeral, el catecismo de la iglesia numeral 1593, hay 3 grados. 3 grados de jerarquía. Lo que la iglesia nos está enseñando. Primero, está el diácono. Segundo, está los presbíteros. Tercero, está el obispo. Vamos a ver cada uno de estos. El diácono, los presbíteros y el obispo. Primero, ¿cuál es la función de un diácono dentro de la iglesia? El diácono es el administrador del bautismo y conserva y distribuye la Eucaristía y está para bendecir los matrimonios, para llevar el viato a los enfermos, para predicar y imposición de las cenizas y también presidir los ritos funerales, los sepelios y todo eso. Eso es la función de un diácono dentro de la iglesia. Pero muchos pueden decir, ¿qué es un diácono? Es una persona que es ordenado como para ayudante del presbítero, pero en especial tiene su trabajo dentro de la parroquia. Es como para presidir sacramento y luego distribuir el sacramento, o sea, la Eucaristía, pero no tiene el derecho como de consagrar lo que es la Eucaristía. Simplemente es para presbíteros. En este momento podemos ver lo que está en la primera carta de Timoteo, su capítulo 3 y versículo 8. Allí nos da de entender acerca de los diáconos. Dice, los diáconos pueden ser casados también y amantes de la verdad, que sean sumisos y entregados al trabajo dentro de la parroquia. La lista de los diáconos lo podemos ver en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 y versículo 5, la imposición de las manos de los apóstoles a los diáconos. En el momento cuando los apóstoles eligieron quiénes iban a ser los diáconos, ellos impusieron las manos sobre ellos para poder presidir este trabajo dentro de la parroquia. Eso es la función de los diáconos. Es como celebrar el bautizo, es como celebrar un funeral, ser más que todo ahí bendecir los matrimonios y en fin, pero no puede ser hacer la consagración de la Eucaristía. Ahora, la función de un presbítero. Los presbíteros son los que presiden la nueva Pascua, el alimento, o sea, la Eucaristía. Eso es la función de los presbíteros, es consagrar, es presidir la nueva Pascua, que es la Eucaristía que tenemos, el alimento espiritual que tenemos dentro de nuestra Santa Iglesia. Lo que dice el Catecismo de la Iglesia numeral 1548 dice de esta forma, dice: en el servicio eclesial, el ministro ordenado es Cristo mismo, quien está presente a su iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño. Lo que el catecismo nos está diciendo,
que el trabajo de este presbítero es pastor de la iglesia. Pero cuando vemos un sacerdote, estamos viendo al mismo Cristo allí, porque así dice el catecismo. Es el mismo Cristo presente en su iglesia. ¿Quién es ese presbítero? Suena raro al escuchar presbítero. Yo cuando muy lo escuché, cuando muy lo leí, dije presbítero. ¿Qué es presbítero? En realidad los presbíteros son los sacerdotes que conocemos en nuestro lenguaje actual. Estamos acostumbrados a decir nuestro sacerdote o el padre o el cura o en fin, a veces que la gente ha puesto sobrenombres, pero en realidad los presbíteros son ellos y los podemos observar en el momento cuando ellos están en una parroquia. Los presbíteros podemos ver la evidencia que está en los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, su capítulo 14, versículo 23, dice así de esta manera: en cada iglesia designaban presbíteros y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor a quien habían creído. Palabra de Dios. Dice en Hechos, su capítulo 14, versículo 23, en cada iglesia designaban presbíteros. Designaban presbíteros. Pero ¿cómo lo hacían ellos? Después de una oración, después de un ayuno, ellos designaban presbíteros en cada iglesia. Por eso podemos ver que nuestra Santa Iglesia Católica está llenos de presbíteros. Que en cada parroquia hay un presbítero. Y en este momento a veces que carecemos de presbíteros, carecemos de sacerdotes, a veces que no tenemos. Y entonces es muy importante que algún joven o algún adolescente que vaya pensando por este gran trabajo. Ahora, el obispo. ¿Cuál es la función del obispo? El obispo, pues casi es el mismo pastor también. Es el que está por encima de los sacerdotes, es el que está por encima de los presbíteros. La función del obispo es vigilar a todas las parroquias, es dar orden a todos los sacerdotes. Podemos ver una evidencia que está en Filipenses capítulo 1 y versículo 1. El apóstol San Pablo manda una carta al obispo con todos sus diáconos que estaba en Filipenses. Podemos ver esa evidencia, cómo Pablo mandó esta carta a los obispos y diáconos que estaban en Filipenses. También podemos ver en el libro de Tito, en la carta de Tito, su capítulo 1 y versículo 5. Pero donde podemos observar es en Hechos de los Apóstoles, su capítulo 20 y versículo 28. Vamos a leer, dice: cuiden de sí mismo y de todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Palabra de Dios. Lo que nos habla aquí, que la función del obispo es pastorear la iglesia del Señor. ¿Cuál es esa iglesia del Señor? La que Él adquirió con su propia sangre. Por eso aquí nos está diciendo que la función del obispo es cuidar el rebaño, lo que el Espíritu Santo le ha encomendado a ellos. Eso es la función del obispo. El obispo, podemos ver en el Evangelio de Juan,
su capítulo 21 y versículo 15, que los primeros obispos fueron los apóstoles, porque ellos cuidaron el rebaño, porque nuestro Señor Jesucristo encomendó este trabajo a ellos en el momento cuando le habló a Pedro. Por eso nosotros creemos que Pedro es el sucesor, es el vicario de Cristo. En el momento cuando Jesús le dijo: Pedro, ¿apacientas mis rebaños? Pedro, ¿apacientas mis ovejas? Pedro, ¿apacientas mis rebaños? Pues más que Pedro no tenía otra salida más que decir: Señor, tú lo sabes. Aunque Pedro había cometido algunos errores, pero él dijo: tú lo sabes, Señor, voy a apacentar tu rebaño. Por eso ellos fueron los primeros obispos en la historia, porque nuestro Señor Jesucristo le dio de entender cuál es su misión dentro de la iglesia. Ahora, ¿dónde quedó el Papa Francisco? ¿Y dónde quedamos nosotros? Porque ya vimos que la iglesia tiene 3 etapas. Tiene una jerarquía. Tiene diáconos, tiene sacerdote y tiene obispo. ¿Y en qué grado está el Papa Francisco? El Papa Francisco, ¿verdad? El Papa Francisco es un obispo. Por eso yo no entendía anteriormente. En una ocasión escuché a alguien hablar, dijo: oh, el obispo de Roma mencionó. Y yo dije: ¿cuál obispo de Roma? Y ya luego, ahora comprendo quién es el obispo de Roma. Es el Papa Francisco, es el obispo de Roma. Lo que pasa es que hay diferentes funciones, diferentes clases de servicio de lo que hace dentro de la iglesia. Especialmente el Papa Francisco es el vicario de Cristo, es el sucesor de Pedro, pero es un obispo. ¿Y dónde quedamos nosotros? Nosotros somos los laicos, los que componemos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la piedra viva que estamos levantando el cuerpo de Cristo. Ahora, hay un punto bien importante. Podemos ver en el Catecismo de la Iglesia, dice de esta manera: por el ministerio ordenado especialmente por el obispo y los presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Esto me hace entender algo importante. Yo anteriormente, para mí no eran tan importantes los sacerdotes. Para mí como que no eran tan importantes. A veces que hemos visto sacerdotes muy tranquilos, bien, hablan suave y todo eso. A veces que pues no te dicen nada. Y a veces que en mi mente pasaba, yo dije: este sacerdote no sabe nada. En realidad, el que no sabía era yo. Pero en realidad lo que nos habla el catecismo de la iglesia, todo ordenado, todo sacerdote o obispo que ha sido ordenado, si tú ves alguno de estas personas en un altar o en un escenario, estás viendo
al mismo Cristo. Estás viendo al mismo Cristo porque se acuerda en el Evangelio de Lucas, su capítulo 22 y 19, donde Él dijo, háganlo en memoria mía. Entonces, cuando tú ves un sacerdote está consagrando la Eucaristía, estás viendo al mismo Cristo diciendo, esto es mi cuerpo. Yo antes de comprender esto, para mí que los sacerdotes no tenían validez, en realidad el que no comprendía era yo, pero en realidad los sacerdotes están actuando en la persona de Cristo. En otras palabras, que es el mismo Cristo presente allí, que es el mismo Cristo. Por eso el apóstol San Pablo decía en Romanos, cuando él dijo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, al ver un sacerdote, es el mismo Cristo, sea como sea, habla, predica, no predica, o yo no sé, pero es el mismo Cristo presente ahí. A veces que sí, hay sacerdotes, no digo que no, hay sacerdotes que han cometido algún error dentro de nuestra iglesia. He escuchado alguno cerca por acá, bueno, es en otro estado, después de la celebración de la Eucaristía, cuando salían todos los feligreses afuera, y él salía afuera, sacaba su cigarro y echaba humo allí. Y entonces yo digo, ¿cuál es el ejemplo que está dando al rebaño de Dios? En realidad, a veces que lo vemos mal, pero la última palabra, ¿quién lo tiene? Es Dios quien tiene la última palabra. Y nosotros solo simplemente estamos allí para recibir de lo que ellos hacen. Algo importante para cada cristiano, el trabajo de todos ellos es cuidar el rebaño de Dios, es cuidar a todos nosotros, es estar pendiente cuál la necesidad de todo el pueblo de Dios. Ellos están al servicio de la comunidad. Por eso le llaman el ministerio del servicio. A veces que no hemos entendido personalmente, me ha costado entender, pero luego llegué a comprender, porque en realidad he escuchado de predicadores, predican fuerte, hasta incluso hablan en lenguas y todo eso, y yo veo a sacerdotes que no, yo dije, entonces, ¿cuál tiene más poder? ¿Cuál tiene más autoridad? ¿Es el que está predicando, el sacerdote? En fin, podemos ver como en el Fernando Casanovas es una persona bien formado, hecho para dar instrucciones y formaciones. Yo digo, este predicador o este teólogo sabe más que el sacerdote. En realidad, tal vez podemos confundirnos, pero el sacerdote fue llamado por Dios, fue consagrado para esta misión y está al servicio de todos nosotros. Hay algunos que no están cimentados en su fe, son aquellos que caen fácil en algún error. Pero a veces que el error ha sido de los padres por obligar a jóvenes, adolescentes a este sacramento. En realidad, tal vez ellos tienen otra vocación diferente. Tal vez es una vocación matrimonial, una vocación diferente. Estos dos sacramentos es al servicio del pueblo. El orden sacerdotal es para servir al pueblo, al igual que el sacramento del matrimonio.
En este momento quiero terminar con cada uno de ustedes. No sé cómo lo has visto tú que me estás viendo. No sé cómo los has observado a los sacerdotes. No sé cómo lo has observado a los obispos. En realidad tal vez lo hemos visto de que ellos son personas de baja categoría, o tal vez podemos ver de que no saben nada. En realidad no. Yo en ese error estaba anteriormente, pero ahorita veo que ellos actúan en la persona de Cristo, o es el mismo Cristo que está presente ahí. En este momento quiero pedir para que tú reflexiones y recapacites, ¿verdad? Para poder pedir perdón a Dios. En realidad tal vez hemos cometido errores sin darnos cuenta. Tal vez hemos cometido un error de decirles de que ellos no saben bien. Pero es cierto, tal vez están llenos de filosofía, tal vez tienen otras funciones diferentes, pero en realidad nosotros como cristianos, como laicos, estamos también para orar por nuestros sacerdotes. También podemos orar por todos los jóvenes. Tal vez puede llegar el llamado de Dios en cada corazón de ellos. Tal vez es el llamado de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él llama a los que Él quiere para estar con Él y para enviarlos. Entonces en este momento tal vez puedes inclinar tu rostro, pedir perdón a Dios y también pedir que haya más presbíteros, que haya más anhelo por esta vocación. En realidad carecemos de esta vocación en nuestra iglesia. En este momento, amado Dios, te pido perdón. Tal vez he ofendido a los sacerdotes. Tal vez he ofendido con mi forma de ver. Tal vez he ofendido con mi forma de hablar, con mi forma de pensar. Decir que estos no saben nada. En realidad, tú los has escogido y los has llamado para estar contigo y para poder enviarlos. Oh bendito Dios, ten piedad de mí. Tal vez he fallado. Pero en este momento también quiero pedir sobre todos los jóvenes, adolescentes, que llega ese llamado en sus corazones. Que tengan ese anhelo para poder presidir este trabajo, para poder estar pendiente y someterse a un seminario. Oh amado Dios, amado Rey de la Gloria, sé que tú tienes el control sobre cada uno de los jóvenes, cada uno de todos tus hijos que hay en la planeta Tierra. Padre eterno, te doy las gracias por todo, porque sé que tú nos has dado sabiduría e inteligencia de poder descubrir cuál es nuestra función en la parroquia, en las iglesias que tú has dejado. Gracias, bendito Dios, gracias, Padre eterno, porque sé que tú eres el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En este momento quiero agradecer a tu persona, tú que has estado visualizando este video, ¿verdad? Este programa, y no dejas de vernos. Para el próximo miércoles estaremos dando el último sacramento, que es el sacramento del matrimonio. Y muchas gracias, Dios te bendiga y hasta pronto, y si Dios nos permite la vida. Bendiciones.